Que le empezaron poniendo nombre del Centroamérica, un lugar pequeño, un país pequeño llamado El Salvador, yo creo que fueron evangélicos, ¿no? Deben ser algo que verdaderamente fueron hombres que conocieron a Dios. Ahora, en esta tarde o en esta mañana, vamos a aprender la palabra de Dios con nuestro hermano Gilberto, que viene directamente de República de Salvador, de Centroamérica, para compartir aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a recibirlos, amados hermanos y hermanas. Gracias, Señor. Dios bendiga grandemente, pueblos, hermanos que nos están viendo a través de estos prestigiosos medios de comunicación. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios en esta hermosa y bendecida mañana en la cual pues el Espíritu Santo nos tiene reunidos en este lugar. Porque usted no hubiera venido si el Espíritu Santo no hubiera puesto el querer y el hacer que viene de su voluntad para estar en este lugar. Así que en esta hora démosle un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque la gloria y la honra es para Jesús de Nazaret. Bueno, mi nombre es Gilberto Méndez Barahona. Vengo de la ciudad de San Salvador, ¿verdad? Ahí en la República de Salvador, digamos, el paisito más pequeño de toda América, pero grande, ¿verdad? En la fe del Señor también. Y tiene ese nombre que dice mi hermano del Salvador, hermano. Así que, hermanos, ¿verdad? Soy pastor de la Iglesia Profética Resplandor de Dios. Así que, hermanos, el Señor, pues, ¿verdad? Me ha permitido esta hora y me ha comprometido con ustedes para llevar el mensaje del Señor. Siempre le pido al Señor que es lo que voy a hablar cuando voy a llegar a un lugar y que me dé una palabra. Y esta mañana el Señor pues me dio una palabra ya en San Lucas capítulo 10, versículo 25, donde habla del buen samaritano. Así que de eso es lo que el Señor quiere que hablemos en esta hora, hermano. Así que busque la palabra del Señor, ¿verdad? Allá en el libro de San Lucas capítulo 10, versículo 25. Bendito sea el Señor. Yo sé que el Señor, pues, ¿verdad? Le va a dar a usted y me va a dar a mí. Así que Dios bendiga al pastor Ángel, al pastor Juan también, ¿verdad? Por permitirme, pues, ¿verdad? También estar en este lugar y llevar el mensaje del Señor. Así que el Señor sé que va a hablar a usted y a mí, y Él es el que nos va a exhortar, nos va a edificar y sobre todo nos va a consolar. Qué bueno es el Señor. Así que cuando lo tengan, ¿verdad? San Lucas capítulo 10, versículo 25, lo vamos a poner de pie y vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Qué bueno es el Señor. El buen samaritano. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es el prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba del camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó de 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz esto tú mismo. Amén. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque hemos leído tu palabra y sé que tú vas a poner palabras en mi boca.
para exhortar, para edificar y sobre todo para consolar a tu pueblo. Que tu pueblo se vaya diferente como vino, porque tu palabra va a venir a ser un aceite fresco en la vida, en el problema, en la dificultad, en la herida, en el dolor, en la enfermedad. Sé que tú vas a llegar, Señor, a la vida de mi hermano y ahora, Señor, tú vas a hacer lo que quieres hacer, porque tu palabra jamás regresa vacía, Señor. Hará lo que tú le enviaste a hacer. Así que aquí está tu siervo. Úsame. Solo te digo, ven aquí. Aleluya, y yo iré. Así que en el nombre de Jesús, opera milagro, opera sanidad, opera bendición, opera respuesta en cada uno de mis hermanos. Pero sobre todo, dale la paz. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa es la palabra del Señor, hermano. Maravilloso mensaje que sé que es muy conocido en todo el mundo. Este mensaje del buen samaritano. Ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Con los ojos espirituales. Este mensaje, la mayoría tal vez lo vemos de una forma, ¿verdad? Prácticamente material. Y comenzamos a ver, ¿verdad? Las dificultades. Aquí vamos a ver, ¿verdad? En qué posición está usted. Si está en la posición de este, ¿verdad? Hombre, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que era intérprete de la ley, ¿verdad? Y queriendo probar a Jesús, queriendo probar a su iglesia, queriendo probar, ¿verdad? A sus hijos. Bendito sea el Señor. Le hace preguntas, ¿verdad? Cauciosas, en las cuales, pues, ¿verdad? Trata de verdaderamente poner prácticamente ridículo. En ese momento querían buscar defectos a Jesús. Querían ver qué defectos tenían. Y como ellos eran, ¿verdad? Intérpretes de la ley, sabían de que el que fallaba según la ley, pues, ¿verdad? Le caía castigo. Bendito sea el Señor. Entonces muchas veces nosotros venimos como ese varón. Otras veces venimos, aleluya, ¿verdad? Como aquel sacerdote que pasó de largo, bendito sea el Señor, y no le ayudó, ¿verdad? Aleluya, aquel que estaba herido y caído ahí casi medio muerto. Otros pues, también, ¿verdad? Como el levita, que el levita también son los servidores en la casa del Señor. Y otros como el samaritano. El samaritano que fue el que ayudó verdaderamente, ¿verdad? A esta persona que estaba ahí casi muerta. Pero vamos a ir con la ayuda del Señor, pues queriendo, ¿verdad? Saber qué nos quiere decir. Tú te vas a identificar con cuáles de estos, ¿verdad? Verdaderamente personajes, tú verdaderamente te estás asimilando en este día. Porque el Señor no ha dado la palabra solamente por darla. Él ha dado porque algo ha visto en nosotros. Amén. A los sacerdotes, que somos nosotros los pastores, los levitas, que son los que están al servicio del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos, ¿verdad? También aquellos que han sido asaltados, robados, ¿verdad? Maltratados, bendito sea el Señor, que esperan una ayuda y tal vez no la han recibido, bendito sea el Señor. O puede ser también, ¿verdad? Ese intérprete de la ley que comienza, ¿verdad? A querer probar, ¿verdad? A la iglesia, porque muchas veces nosotros venimos acá a la iglesia a ver y a comenzar a ver los errores que tiene el pastor, que tiene el hermano, que tiene la hermana, y comenzamos a ver todos los errores que hay, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Eso no vienen verdaderamente a adorar al Señor, sino que vienen a buscar verdaderamente un defecto que haya en el pueblo del Señor. Venimos a juzgar, incluyendo hasta la vestimenta, en la forma de hablar, bueno, la forma de comportarse. Entonces esos no son felices, hermanos. Esos están verdaderamente amargados y no conocen nada verdaderamente de la palabra del Señor, y más que es ahora verdaderamente la gracia de Cristo. Bendito sea el Señor. Que esa gracia esté en cada uno de vosotros. Pero dice aquí: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Muchos de nosotros preguntamos, algo que siempre le digo yo a la iglesia donde quiera que yo vaya a predicar la palabra del Señor, es que nosotros estamos, hermanos, para enseñarle, para ayudarle con la ayuda de Dios, porque el maestro se llama Jesús de Nazaret. Amén. Pero nosotros estamos, ¿verdad?, para poder enseñar a usted cómo ir a esas moradas eternas, cómo buscar verdaderamente la verdadera salvación y cómo no ir al infierno. Tenemos que enseñarles las dos cosas. A muchos no les gusta que les hable verdad, o que les hable de que hay un infierno, un lugar de sufrimiento, y que a muchos no les gusta que les digan que se pueden perder, pero tenemos que tener nosotros, ¿verdad?, esa conciencia limpia de que reconocer de que hay un cielo, ¿verdad? Hay una vida eterna en ese lugar maravilloso, en ese cielo nuevo y tierra nueva, pero también hay un infierno en el cual tú y yo, si nos descuidamos, podemos llegar a ese lugar. Aleluya. Porque dentro de la palabra del Señor, ¿verdad?, siempre nos ha hablado. Jesús habló de esos lugares, habló del infierno y habló también del cielo.
Pero le quería tentar al Señor, ¿verdad? Diciéndole que cómo podía llegar, ¿verdad? A conseguir la vida eterna. Y Jesús le respondió y le dijo de esta manera. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora, el Señor le pregunta a usted y me pregunta a mí, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo estás leyendo? Muchas veces nosotros leemos prácticamente en la carne, leemos literalmente, pero no leemos con la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el Salmo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? 105, si no me equivoco, ¿verdad? 105, si no me equivoco. O mejor me lo voy a leer, hermano, no voy a hacer que me equivoque. 119, 105 es. Ahí, leámoslo. Salmo 119, 105, donde dice el Señor que lámpara es a mis pies, ¿verdad? A mi camino. Y vamos a leer bien. Bendito sea el Señor. Salmo 119, 105, así es. Bendito sea el Señor. 119, 105 dice así la palabra del Señor. Miren qué lindo. Dice, aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oiga, qué maravilloso. Esa es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito en la palabra del Señor? Esta palabra dice de que si en el Espíritu es una palabra muerta. Acuérdense que el Señor a través de Pablo le dijo a los corintios de que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. No de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces muchas veces nosotros como ministros, ¿verdad? En vez de darle vida al hermano, en vez de darle verdaderamente la oportunidad de conocimiento de poder llegar a la vida eterna, lo matamos. Lo matamos tomando la palabra de Dios y en una forma legalista, en una forma verdaderamente religiosa le podríamos llegar. Pero Jesús le dice a usted y le dice a ellos, ¿qué está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo tú lees? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees la palabra del Señor? ¿Lo lees de una forma, verdad, literal, de una forma sin ganas, sin gusto? ¿O le lees pidiéndole al Señor que te dé la sabiduría para que esa lámpara te ilumine tu camino? Para que esa lámpara verdaderamente te haga entender lo que Dios nos quiere decir. Acordémonos que la lectura de la palabra es como la lectura, ¿verdad?, prácticamente vocacional. Cuando una persona no sabe leer, todas las cosas las mira a oscuras, no las puede entender. Pero cuando usted va a la escuela y aprende a leer, comienza a entender las cosas. Pero cuando nosotros no aprendemos a leer como se debe, a través de la ayuda del Espíritu Santo, entonces verdaderamente no vamos a ir a ningún lado. Estamos caminando de la manera verdaderamente como este intérprete de la ley, queriendo saberlo todo y no sabemos nada. Bendito sea el Señor. Santo. Queremos andar buscando los defectos, los problemas, y muchos de vosotros aquí, tú estás como esa persona. Ya no seas así. Mejor pídele al Señor que te dé esa luz del Espíritu Santo para que pueda alumbrarte tu camino y cómo puede llegar. Y el camino, y la verdad y la vida se llama Jesús de Nazaret. Amén. O sea, el Señor, ¿verdad?, le decía, ¿verdad?, a este intérprete de la ley, le pregunta, le dijo, ¿verdad?, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora la pregunta es, ¿cómo leo yo la palabra? ¿La leo como un periódico, la leo como un libro, o la leo con el Espíritu Santo? Con el hambre y sed de justicia que debe tener cada uno de nosotros. Allá estaba aquel, ¿verdad?, etíope, ¿verdad?, que iba en aquel carruaje y tenía una hambre y sed de justicia. Y se le acercó y se le subió Felipe a su carruaje, ¿verdad? Y él le preguntaba qué es lo que decía en aquel libro de Isaías, bendito sea el Señor. Entonces él dijo, si no tengo quien me lo explique, ¿cómo lo voy a entender? Necesitamos que alguien nos explique verdaderamente, o le pedimos al Señor que nos dé el Espíritu Santo para poder comprender y entender lo que leemos, para poder saber lo que está escrito. Y él lo sabía en una forma literal, porque muchos de nosotros leemos la palabra y usted lo sabe. Muchos de nosotros somos verdaderamente, como le digo, espadachines espirituales, ¿verdad? Agarramos una palabra aquí, agarramos otra palabra aquí, entonces, como la palabra es símbolo, la espada es símbolo de la palabra, entonces espadeamos ahí. Uno dice un versículo, otro dice otro versículo, ese es espadear. Cuando la palabra no ha venido para que contendemos, el Señor dijo que la palabra no es para contención. Algunos predican la palabra por dinero, otros por contención, otros por envidia, otros por vanagloria.
Depende cómo usted verdaderamente lea la palabra de Dios. Pero cuando está el Espíritu Santo, ese sí nos lleva verdaderamente en el verdadero camino, en el camino que se llama Jesús de Nazaret. Amén. El Señor le dijo claramente, ¿verdad?, al pueblo de Israel, allá en Jeremías, bendito sea el Señor, de que se pararan las sendas antiguas y que preguntaran a ver a dónde estaba el camino a seguir. Y muchos no quisieron seguir. Pero aquellos que siguieron el camino preguntando, averiguando cuáles son las sendas antiguas, o sea, ¿por qué le dicen las sendas antiguas? Porque Jesús es el mismo de ayer y siempre. Él es el principio y el último. Bendito sea el Señor. O sea que Él está desde antes de la fundación del mundo. Él mismo fundó el mundo porque Él es el Dios eterno. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor le dice así. Y aquel respondiendo dijo, oiga, bien sabía la palabra, como usted y yo lo sabemos, porque muchos de nosotros bien conocemos la palabra, la hemos leído. El problema está que no la entendemos o no la aplicamos. La palabra del Señor dice allá en Deuteronomio capítulo 12, 7:12, dice, verdad, de que por haber oído, por haber guardado y por haber puesto por obra la palabra del Señor, tendrás las bendiciones. Primeramente las bendiciones espirituales y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Entonces, quitamos todo prejuicio, quitamos todas cosas que nos pueda dañar, todas cosas que nos pueda hacer sentir mal, y ya no andamos aquí viendo a ver qué es lo que el error, la dificultad o la falacia que tiene el hermano o el enemigo. No, déjenlo. Salmo 44 dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que puso la confianza en Jehová, no viendo, ¿verdad?, a los que se desvían tras la mentira, ¿verdad? Y a los, vamos a ver, y a los que, viendo a los soberbios y a los que se desvían tras la mentira. Muchos de nosotros venimos y comenzamos a ver al soberbio, al altivo. Muchos comenzamos a ver, ¿verdad?, al que se desvía tras la mentira, al que peca. No, tú ven acá a este lugar a ver a Jesús de Nazaret. Amén. Velo, y le vas a dar esa cosa a hacer al Señor, porque para Él es, porque a Él es el que venimos a ver aquí. Tú no vas a venir a ver al pastor Ángel, en este caso al pastor Gilberto, al pastor Juan. Vas a venir a ver a Jesús. El Señor le dijo allá en Apocalipsis 1, dice que, ¿verdad?, que le dijo, ¿verdad?, a Juan, ¿verdad?, y él volvió a ver la palabra que le hablaba. Oiga, me volví a ver la palabra que hablaba. ¿Cómo es eso que vas a ver la palabra? Pero así es, cuando la vemos con los ojos espirituales. Porque la palabra no se ve, pero con el Espíritu tú puedes ver esa palabra espiritual. Porque Jesús es Espíritu, Dios es Espíritu. Hoy Jesús solamente está adentro de tu corazón. Nosotros somos miembros del cuerpo de Jesús. Somos el cuerpo de Jesús de Nazaret. Imagínense qué gran privilegio nos ha dado Dios, que seamos hechos hijos de Dios. No engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad humana, sino que engendrados por el Espíritu Santo, y te ha dado ser hecho hijo de Dios, y que estés, ¿verdad?, en ese cuerpo. Eres un miembro del cuerpo de Jesús. Ese privilegio no lo tiene cualquiera. No todos somos hijos de Dios. El Dios nos dice que todos somos hijos de Dios. No, solamente aquellos que reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador. San Juan 1, 11 y 12 dice, ¿verdad?, que a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados por carne ni por sangre, ¿verdad?, sino que por voluntad del Padre a través del Espíritu Santo. Amén. Y ese es usted, ese yo. No me elegiste vosotros, dice Jesús. Yo los elegí a vosotros. O sea que tú eres un campeón, tú eres un verdaderamente triunfador, porque Jesús te eligió desde que naciste y llegaste verdaderamente ahí en el vientre de tu madre. Ya eras vencedor de todos los espermatozoides que estaban ahí. Tú fuiste el que entraste en ese óvulo. Desde ahí, en ese momento, eres más que vencedor. Sí, Señor, aleluya. Déselo, Señor. Gloria a Dios. Déselo, Señor. Millones de espermatozoides que vienen desde ese momento. Pero tú llegaste y entraste en ese óvulo de tu madre. Desde ese momento ya eras campeón, eras vencedor. Y ya no digamos, como decía ahora, esa alabanza, ¿verdad?, que somos más que vencedores. Qué bueno es el Señor. El Señor está aquí, te está diciendo de esta manera. Y él sabía la palabra y le dijo, acá respondiendo dijo, amarás al Señor. Oiga, mire qué lindo. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Ahí, comencemos a ver, digo, amo a Dios. Yo ya era pastor y un día andando en un centro comercial encontré a un varón de Dios, no lo conocía, y se paró y me dijo,
varón de Dios, me dijo, dice el Señor que le entregues todo tu corazón. ¿Cuánto le hemos entregado el corazón a Dios? Todos vamos a decir que sí. Santo. Yo se lo dije al Señor, Señor, pero si yo ya te lo entregué, ¿verdad? Pero no le dije nada, dije, algo me quiere enseñar el Señor. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Cuando tú amas a Dios con todo, ¿verdad?, tu corazón, bendito sea el Señor, este es bien importante. Solo me dijo, dice que le entregues todo tu corazón, y cuando me entregues todo tu corazón, entonces yo te voy a bendecir y te voy a dar todas las cosas que tú quieras, tanto espirituales, y las demás cosas vendrán por añadidura. Santo. Yo me voy, ¿verdad?, ignorante, no había llegado a esa luz. Había leído la palabra solamente literalmente, o con el conocimiento humano, o con lo que enseñan, ¿verdad?, digamos las escuelas bíblicas o algo por el estilo, pero no como le enseña el Señor. Yo le pregunté, Señor, si yo te entregué mi corazón desde que te acepté como mi suficiente Salvador. No, me dijo, estás equivocado. Porque aquel que no dejare ni padre, ni madre, ni hijo, ni casa, ni esposo, ni riqueza, ni nada, no es digno de ser mi discípulo. Santo. Señor, esto es lo que vamos a aprender ahora. ¿Qué es lo que has dejado? Pablo decía, yo le he dado todo por basura. Pablo era prácticamente un aristócrata en aquel entonces, era un verdaderamente siervo que tenía poderes, no solamente, ¿verdad?, espirituales, ¿verdad?, en la sinagoga que él se congregaba, sino que también tenía poder político, bendito sea el Señor. Tanto que le daban hasta cartas a los sacerdotes y todo para matar a los cristianos. Él tenía doble nacionalidad, tenía, ¿verdad?, romano, y tenía también, ¿verdad?, nacionalidad, ¿verdad?, israelita. Y tenía mucho conocimiento. Ustedes ven que es el apóstol que más libros ha escrito en la palabra del Señor de todos los apóstoles. Pero él lo dio todo por basura. Él no le importó la posición, no le importó el dinero, no le importó nada. Aleluya. Por el amor de Cristo. Y estaba dispuesto a soportar todo por Jesús de Nazaret. Sí, amén. Eso es lo que nos hace falta a nosotros todavía. Si nos ofenden, si nos dan. Y esto es lo que vamos a aprender ahora en esta palabra. Porque ya vamos a ver, ¿verdad?, lo que pasa con el sacerdote, con el levita, y luego con el samaritano, bendito sea el Señor. Y luego también con el que está enfermo, aleluya. Aleluya, cuando me acuerdo de esto, aleluya, digo yo que hombre, que le dio todo por basura por seguir a Jesús. Santo. Olvidó su dinero, olvidó su trato social, olvidó todo. Nosotros muchas veces no queremos ni dejar las malas costumbres que tenemos, aleluya. Santo, ya nos Ni viste, los malos Señor. pensamientos, ni las malas, aleluya, santo el Señor, Rabaquiama, santo yo, aleluya, santo Jesús. El Espíritu Santo está fluyendo acá. Sí, Señor, El Espíritu Santo aleluya. está llegando a tu corazón y te está redarguyendo porque Dios quiere verdaderamente que entendas esta palabra hoy en esta mañana. Gloria a Dios por eso. Y le dijo, aquel responde, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí es donde se aplica la palabra del Señor, donde dice que tenés que poner por obra la palabra del Señor. A ver, ¿cuántos de vosotros aborrecerías a tu padre y a tu madre? Jesús le dijo a Pedro que no aborrezca a padre y a madre, no es digno de ser mi discípulo. Y Pedro le dijo, no te lo hemos dejado todo, pues deja casa, marido, mujer, hijo, todo lo que sea, dejado. Terreno, negocio, trabajo. Déjalo. Pero nosotros no queremos dejar Santo. ni las malas costumbres, como les digo. Ya no digamos, ¿verdad? Nosotros amamos, es cierto, tu padre, hay que amarlo. Jesús nos dio ejemplo. Jesús estaba predicando como su servidor estaba predicando, y venía la madre de Jesús con sus hermanos. Y los discípulos le dijeron, Señor, le estaba predicando. Y le dijo, Señor, ahí te busca tu madre y tus hermanos. Jesús no suspendió la predicación, ni tampoco despreció a la madre, pero ahí verdaderamente la aborreció en ese momento. Y le dijo, mi madre, le dijo, aleluya. Mi madre son todos estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi madre y mis hermanos.
En ese momento lo estaba aborreciendo. No es una, la palabra aborrecer es una palabra de odiar con fuerza. Pero no se contradice tampoco. No estoy diciendo que aborrezcas ni odies a tu madre y a tu hermano. Lo que pongas primero, el amor de Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Antes que tu mamá, antes que tus hijos, antes que tu esposa, antes que tu esposo, antes que tu trabajo, antes que tus tierras, aleluya, antes que tus cosas materiales. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor nos ha dejado ejemplo en la palabra del Señor. El Señor vivió en las dos partes, vivió en la ley, porque Él era la ley también. Y vivió en la gracia, porque Él vino a implantar la gracia del Señor. Y eso es lo que no entendían los intérpretes de la ley. Como muchos de nosotros ahorita no entendemos muchas cosas. Nosotros queremos cambiar al hermano a pura ley. No puedes cambiarle, mentira. Jesús es el único que los cambia. Sí, amén. La palabra es el único que convierte el alma. Bendito sea el Señor. Si no te has convertido de corazón, pues sigue declarando al Señor. Mi hermano y mi hermano no pueden hacer nada para cambiar. Pero Cristo Jesús sí puede cambiar. Sí, amén. Pero tienes que dejarle, ¿verdad?, la oportunidad de hacerlo, como cuando nosotros leemos, ¿verdad?, aquella porción del alfarero, bendito sea el Señor, el barro, ¿verdad?, de la vasija que se quebró, dice que él la estaba haciendo, dice, él le mandó a Jeremías que fuera a ver allá donde estaba el alfarero, y en las manos del alfarero se le deshizo aquella vasija, ¿verdad? Y dice que la deshizo y la volvió a hacer. Así somos nosotros en las manos de Jesús de Nazaret. Sí, amén, gloria a Dios. Porque a Él no le agrada cómo estamos formados, aleluya, santo el Señor. Él nos deshace y nos vuelve a hacer. Pero muchas veces tiene que llevarnos, ¿verdad?, a ciertos momentos difíciles y duros de nuestra vida. Nos hace pasar por la cárcel, por un hospital, por una operación. Ay, gracias, Señor. Aleluya, no sé. El Señor tiene muchos métodos cómo deshacerte y volverte a hacer. Sí, Señor. Ahí ese momento, desde el aplauso al Señor, si te lo vas a dar, déselo, porque el Señor te está diciendo que hay momentos que han pasado cosas y no has entendido que Dios te está desarmando y te está volviendo a hacer. Bendito sea el Señor. Aleluya. Para que seas diferente criatura. Sí, Señor. Aleluya. Porque muchos de nosotros todavía venimos arrastrando las cosas del mundo. Aleluya. Santo. Santo el Señor. Dice, pero queriendo, dice, justificarlo, no nos gusta. Muchas veces no nos gusta que nos llamen la atención los pastores. Ya nos queremos justificar. Y Romanos capítulo dice, tú, oh hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable. Santo. Sí dice la palabra, Romanos 2. Eres inexcusable. ¿Qué te cuesta ser humilde y aceptar la corrección? ¿Qué te cuesta ser humilde y aceptar una sugerencia? Si no estás a gusto, pues ve y pregúntale al Señor. Y aún así yo sé que muchas veces te has enojado con los hermanos, con alguien que te ha exhortado, te ha corregido, y has ido a preguntarle al Señor y al final allá en tu secreto decir, la verdad que tenías razón el hermano o la hermana que me exhortó. Amén. Tal vez aquí te portaste delante de ella o de él, te comportaste bien duro, pero en el secreto piensa en ti que tenías razón. Sí, amén, gloria a Dios Piensa por en ti, eso. piensa en ti, piensa en ti, bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Y nadie más nos iba a enseñar. Pero a veces necesitamos esto, de que nos prediquen la palabra. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Vamos a ver ahora. Hoy vamos a identificar quién es el prójimo. Bendito sea el Señor. Oiga, mire qué lindo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Oiga, hermano, bendito sea el Señor. ¿Cuántos nosotros hemos visto, verdad, que los sacerdotes, o sea, los pastores, bendito sea el Señor, verdad, ahí tienen la obligación de ir a ver, verdad, al hermano cuando está enfermo, cuando está ahí en algún problema, en una dificultad, cuando está, verdad, tal vez en una cárcel, lo que sea, y tal vez no ha llegado el sacerdote? ¿Cuántos hemos estado así? Es que el hermano Ángel nunca vino a orar por mí. Yo estuve enfermo y nunca vino a orar. Ni siquiera el hermano Juan también se acercó. Ni siquiera una llamada de teléfono me hicieron para preguntarme cómo estaba. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto ha pasado? Usted no me lo diga. Solamente piénselo en su corazón. Santo, aleluya. Sí. Y cuántos de nosotros también como pastores, hermanos Ángel, hermanos Juan, ¿verdad? Cuántos de nosotros hemos visto que el hermano está en necesidad y pasamos de largo, ¿verdad que sí? Lo hemos hecho.
Y aquí donde viene la parte espiritual, de cómo vamos a ver la palabra. No la vamos a leer de una palabra material o literal. La mayoría que predican esta palabra dicen, ¿verdad? No, es que los sacerdotes son aquellos que no van a visitar a los hermanos cuando están caídos, cuando están enfermos, cuando están encarcelados, cuando tienen una dificultad, y comienzan a juzgar al pastor y al ministro. Bendito sea el Señor. Y a los demás hermanos también. Ningún hermano ha venido a visitarme a la casa. Santo. Estuve enfermo, estuve con aquella fiebre, estuve hasta con COVID y nadie se acercó a mí. Ya nos viste, Señor. Así hemos dicho. Por eso dije yo, ¿en qué lugar estás? Irte identificándote en qué lugar de esta palabra estás. Si estás como el intérprete de la ley, también arrepentiste, bendito sea el Señor, y cambia. Ya no vengas a juzgar a nadie. Hoy vamos a ver si estás como el sacerdote que pasa de largo. Y tenemos la obligación como pastores y ministros, tenemos la obligación de ir a buscar a la perriquebrada, ¿verdad? A la que está coja, a la que está herida, a la que está ahí con piojos o lo que sea, ahí con alguna sarna, con alguna, ¿verdad? Animalitos ahí, como garrapatas y cosas así. Tenemos que ir a ver. Pero lo más importante, el punto principal de esta, es que quiero que tú entendas hoy, esta hermosa mañana, de que en la soberanía de Dios, hay un pasaje en la Biblia allá en Lamentaciones 3:37. Esto veamos allá, vayamos allá, solamente lo voy a leer. Lamentaciones 3:37 dice así, mire qué lindo. Esta palabra me gusta. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo allá en Babilonia, ¿verdad? Le dijo Jeremías, ¿verdad? Y se lamentaba y decía, Lamentaciones 3:37, oiga, ¿quién será? Se hace la pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Todas son preguntas, oiga, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Aquí no es la respuesta. Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Oiga, ¿qué quiere decir esto? Aquí nos está hablando el Señor de la soberanía infinita de Dios. Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Sí, amén. Él no hace lo malo, pero tiene sus instrumentos, porque Satanás, que Jehová lo reprenda en esta hora, es instrumento de Dios. Santo. Y Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Amén. Y comenzamos a ver, ¿verdad? Ya ejemplos como Job. Job, ¿verdad? Era un hombre justo y todo. Y Satanás no le dijo, está bien, yo te doy permiso, pero no le toques eso, no le toques lo otro. Y el último dijo, no le toques su alma, tocarle su cuerpo. Y Job no sabía porque no estaba todavía el Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos la ventaja que cuando el Señor vino y Él dijo que esperábamos allá en Jerusalén, ¿verdad? Y cuando viniera el día de Pentecostés y vino el Espíritu Santo y que todos hablaron en lengua. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces derramó el Espíritu Santo y ahora sí entendemos mejor las cosas. Santo. Cuando estaba Job no tenía, el Espíritu Santo llegaba así, allá a donde Dios quería, porque siempre en su soberanía, Él mandaba el Espíritu Santo donde Él quería, pero Joel 2:28 dijo, vaya, y en los posteriores tiempos yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, aleluya. Santo, aleluya. Nuestros hijos darán visiones, profetizarán, nuestras hijas y los ancianos soñarán sueños, y bueno, ahí le dice todo, se cumplió esa palabra en estos Sí, dos. Señor. Entonces, en la soberanía de Dios, Él le dice, mira, todo lo que pasa, mire, en la tierra, en el cielo, en el mar, allá en las galaxias, es porque Dios lo permite. Sí, amén. Mire, muchas veces estamos nosotros como Jonás. Dios le había dicho que iba a destruir a Nínive, y Jonás tenía miedo de aquella ciudad y mejor huyó. Y pasó aquella gran, ¿verdad?, tempestad en el mar, y cuando tú estás mal, arrastras a toda tu familia, a todos los que están alrededor tuyo. Santo. ¿Qué tenía que ver Jonás con esa gente que iba en ese barco? Y todavía tuvieron que perecer, ¿verdad? La tempestad que estaba padeciendo Jonás por culpa de él. Cuando nosotros no cambiamos, no queremos obedecer, no queremos ser transformados, nos vienen las tempestades y decimos, y comenzamos a echarle culpa. Jonás por lo menos fue honesto y dijo, no es culpa mía, dijo, yo he desobedecido a Dios.
Pero botaron todos los aperos y todos los enseres que llevaban ahí en la barca y sufrieron la tempestad. Tenían miedo. Por el susto ya era verdaderamente una dificultad. Entonces Dios dice aquí, ¿verdad? Que Él, todo lo que pase en tu vida, óigase bien, esto es bien importante, todo lo que pase en tu vida, sea bueno, sea malo, es porque Dios lo ha permitido. Santo. No estés excusándote y echándole culpa a alguien. Si tu hija se te fue con un muchacho que no era cristiano y no se casó, así lo permitió. Que ella fue débil y le permitió, pero Dios lo decidió. Esta parte, cuando logremos entender de que la soberanía de Dios, Él hace lo que Él quiere. Y eso es lo que queremos, ¿verdad?, enseñar en esta hermosa y bendecida mañana. Porque el levita pasó, el sacerdote pasó y no le ayudó, ¿verdad?, a ese que estaba ahí medio muerto. Bendito sea el Señor. Hoy póngase tú en el tanto que estaba medio muerto, como ya nos pusimos, ¿verdad? Es que no vinieron a orar por mí, no vinieron a clamarme ni una ayuda, nada me dieron. Y por eso yo no voy a la iglesia. Y te enojas con Dios, bendito sea el Señor, y le reclamas a Dios. Santo. Sin saber de que Él es el Dios soberano y Él puede hacer lo que Él quiere. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamenta en su pecado. Ahí comience a lamentarse usted en las dificultades que no le agradan a Dios. Sea honesto y sincero consigo mismo. De ahí tenga una limpia conciencia y vea qué es lo que usted está haciendo que no le agrada a Dios. Bien sabemos, hermano. Bien sabemos lo que estamos haciendo mal. Aquí no hay nadie que no sepa. Pero ahora el Señor te dice, oiga, pasó, dice, ¿verdad?, el sacerdote, dice, aleluya, y dice, aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo, dice, aleluya. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Oiga, comenzamos a los servidores, ¿verdad?, a los hermanitos, a los diáconos, a los que están aquí sirviendo, y tal vez no, tampoco ni ellos, no se acercó ni el pastor, ni el ministro, ni los diáconos, ni los servidores, ni siquiera los músicos, ni siquiera el que graba, nadie se acercó a decirme nada, bendito sea el Señor. Y tenía una gran necesidad. No se acercaron porque Dios no los quiso mandar. Cuando entendas esa parte, ya no vas a decir, es que ellos tienen la obligación, sí, tenemos la obligación, pero hoy vamos a entender que en este caso, ¿usted cree que sacerdotes que eran en la ley no tenían esa obligación? Y no entendían esa situación. Pero hay algo que dejamos nosotros así fuera del alcance de nosotros, que es esto. Mire qué lindo, oiga lo que dice. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, oiga, y viéndole que fue movido a misericordia. Este movimiento a misericordia no viene de nada más que de Jesús de Nazaret, del poder del Espíritu Santo. El sacerdote no fue movido a misericordia para ayudarle. Y no porque él era malo, no porque no estaba cumpliendo sus actitudes como pastor. Y usted está bien y se fija lo que el hermano está haciendo. Luego los levitas tampoco fueron movidos a misericordia. Pero vino un extranjero, la gente de afuera, porque los samaritanos no se llevaban con los judíos. Tenían pleito por la adoración. ¿Cuántos de vosotros tienen pleito por adoración con otras congregaciones y se ponen a discutir y a pelear? No, nosotros tenemos la mejor enseñanza, nosotros somos la mejor doctrina. La mejor doctrina la tiene Jesús de Nazaret. Sí, amén. No, cuando aprendí esto, yo no tengo por qué venirme y ponerme a pelear. Si ellos están haciendo las cosas y lo están haciendo mal, es porque Dios así lo ha permitido. Esa es la soberanía de Dios, que todo lo que pasa en nuestra vida, alrededor de nuestras vidas, es porque Dios lo permite, lo malo y lo bueno. Entonces este samaritano, que no se llevaba bien con este varón, oiga, y lo escribió aquí en esta palabra el Señor, porque le dijo, miren, muchas veces ustedes aquí en la iglesia no son movidos a misericordia y no le ayudan al hermano que está necesitado, bendito sea el Señor. Pero viene otra gente que viene de afuera, que no es de la iglesia, y ese sí le ayuda. Y usted dice, hay mundanos que tienen actos de cristianos. Muchos hemos dicho de eso. Y hay cristianos que tienen actos de mundanos que no le ayudan a uno. No te confundas, ese es pecado decir así. ¿Por qué
ese sacerdote, ese levita no fue movido a misericordia. Oiga, movido a misericordia. ¿Quién te mueve? Dice que el querer y el hacer viene de la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso inicié con esa parte. Cuando inicié a predicar, le dije yo, ustedes están aquí porque Dios les puso el querer y el hacer, que viene de su voluntad. Los que no vinieron, Dios no les puso. Y usted comienza a juzgar. No, es que usted van a halagar, si tiene tiempo, no está trabajando. Se fue a ver el partido de fútbol y que está el mundial, bendito sea el Señor. Por eso no vino. ¿Cuánto hemos dicho eso? Aleluya, santo Señor. Santo. Yo lo he dicho. Yo no puedo mentirle al Señor. Yo no puedo ser mentiroso ante Dios. Yo cuando no veo las hermanas no han venido porque se han ido a ver el partido. Ay, Señor, si Dios no les puso el querer y el hacer, que viene la voluntad de Dios. Por eso no vinieron. Pero lo que sí he entendido es que si Él me puso la voluntad y el querer de venir y a oír la palabra de Dios, la bendición yo me la llevo. ¿Cuántos decimos yo me llevo la bendición en esta mañana? ¿Cuántos se quieren llevar la bendición en esta mañana y se la están llevando? Bendito sea el Señor. Amén. Usted me está recibiendo ya patadas y, ¿verdad? Y golpes y goles y gritos y todo. Pero usted está recibiendo la palabra del Señor, sí, que es la que convierte el alma. Amén. Porque hoy este día el Señor te está enseñando algo que muchos de vosotros no sabían. Muchos lo sabían, pero otros no lo sabían. Y sí, sí lo sabía, pero no lo ponías por obra. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Hoy es momento de que usted y yo comenzamos a entender de que si no hacemos nada es porque no hemos sido movidos a misericordia. Santo. A ti y a mí nos ha pasado una cosa. ¿Cuántas veces te ha llamado una persona conocida que le ayudes y no le has ayudado? Es porque no fuiste movido a misericordia. Pero de repente te llama a alguien que tal vez es más tremendo, más perverso y lo que sea, y le ayudas, ¿sí o no? Es porque Dios te puso en el corazón que le ayudes. Esta parte, cuando tú la entiendas, ya no vas a tener problemas, no vas a tener, digamos, ningún conflicto con Dios ni con los hermanos. Qué bueno. Si mi hermano no me saludó, Dios me puso que me saludara. ¿Por qué me voy a enojar? Si no me habló, tampoco. Dios no le puso que me hablara. Si no me recibió, no me abrió la puerta. Dios no quiso. Cuando tú entiendas esto es porque Dios verdaderamente pone el querer y el hacer. Mueve misericordia, mueve verdaderamente el corazón. Dice la palabra del Señor de que Él mueve el corazón del rey a lo que Él quiere. Amén. Bendito sea el Señor. No me recuerdo dónde está, creo que en los Proverbios, creo que está esa palabra, a ver si alguno me lo busca ahí. Donde Él mueve el corazón del rey a lo que Él quiere. Como quien dice, si el rey, digamos, estamos hablando de rey terrenal o rey, ¿verdad? O algún presidente, o algún alcalde, o algún, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Diputado, magistrado. Si no le ponen el querer y el hacer, Él no se lo pone. Él mueve el corazón del rey a lo que Él quiere. Si alguien te quiere ayudar, es porque Dios le ha tocado el corazón. Por eso tú, aunque sea algo bien sencillo, bien humilde que te regalen, recíbelo con amor. Porque Dios le ha puesto el querer y el hacer. Lo ha sido movido a misericordia para que te ayude. Pero muchas veces nosotros somos bien, ¿cómo se llama? Le podríamos decir, bien despreciativos. Solamente porque te dieron algo sencillo. Lo que a mí me regalaron, mejores cosas tengo yo. ¿Cuántas veces lo he dicho? O lo regalás o lo botás. No vale la pena. No. Estás botando lo que Dios te ha mandado. Estás botando la bendición tuya. Y Dios dice, no, este todavía no está preparado para que reciba una buena bendición. Y muchas veces no recibimos por esas razones. Porque lo vemos de una forma como el legalista de la ley, ¿verdad? El intérprete de la ley. O muchas veces lo vemos como el sacerdote que no le pedimos. Mire, yo le pido a Dios cada momento, cada instante, ser movido a misericordia. Y pido que también te muevan a ti a misericordia. Y de ahí se cumple aquella palabra. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Entonces Dios quiere que tú y yo comencemos a dejar que Dios nos mueva misericordia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido misericordia
Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Oiga, ¿cuánto era un denario en aquel entonces? El denario era un salario de un año de un jornalero, hermano. Imagínate todo tu sueldo de un año y lo des para un desconocido. Y eran el sueldo de 2 años. El dinero de la ganancia de 2 años de su trabajo lo dio para un desconocido. Bendito sea el Señor. Santo. Y nosotros ni para Dios, para la iglesia queremos dar. Ya nos viste, Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Y dice el Señor, y le preguntó y le dijo, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Oiga, ¿quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, ¿quién es el prójimo de ese que estaba ahí medio muerto? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz esto, y haz tú lo mismo. O sea, como quien dice, pídele al Señor ser movido de misericordia. Sacerdotes, pastores, ministros, diáconos, músicos, pídale, Señor, pídale ser movido de misericordia para ser el prójimo de todo aquel que esté necesitado. Sí, amén. Gloria a Dios Dios. bendiga. Dios bendiga. Denle un aplauso al Señor. Amén. Quiero agradecerles también, ¿verdad?, esta oportunidad cuando también la iglesia, pues, ¿verdad?, le ayudó a un grupo de hermanos allá en la iglesia de nosotros y pues se entregó esa ayuda. Gracias a Dios primeramente, y luego Pastor Ángel de toda la iglesia, que se le mandó, ¿verdad?, esa ayuda a muchos hermanos. Ese es ser movido a misericordia. Sí, amén. Gloria a Ustedes Dios. dieron esa ayuda a quien no conocía. Ustedes eran el prójimo y fueron movidos a misericordia. Pero hagámoslo. Tratémosle de pedirle al Señor que esto sea para todo el tiempo que nosotros estemos aquí. Hoy en esta hora, si alguien le ha fallado al Señor, ha caído herido en esta hora, ha caído golpeado por los ladrones, ya no son ladrones materiales tal vez, son los espíritus de demonios que nos atormentan. Tenemos iras, contiendas, disensiones, odios, resentimientos, avaricia, malicia. Si alguien ahora se siente golpeado, venga ahora. Ahora que está este pueblo que hoy ha sido movido a misericordia, para que oremos por usted, para que le demos la bendición de parte del Señor. Yo quiero orar por cada uno de vosotros desde aquí. Voy a hacer una oración en esta hora.